Muy buenos días, estimados estudiosos del cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a tratar de derivar funciones que ya no son algebraicas específicamente. En esta ocasión vamos a derivar funciones trascendentes. Le llamamos trascendentes aquellas funciones como la logarítmica, la función exponencial, las funciones trigonométricas. Esas son las funciones que nosotros llamamos trascendentes y a esas nos vamos a dedicar por unos días aquí con respecto a la derivada. Para comenzar, es apropiado conocer cómo se define el elemento o la constante. La constante es una constante matemática específicamente muy utilizada en los asuntos científicos. Sin embargo, cuando nosotros queremos demostrar que es poco más o menos cuál es el valor de nosotros vamos a llegar a la conclusión de que este valor de es 2.718271 es un número irracional. Pero eso es fácil demostrarlo. Nada más basta darle valores a t y uno encuentra pues poco más o menos el valor correspondiente de e. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una práctica ahí, dando por ejemplo a t el valor de 1/2. Cuando ustedes le dan a t el valor de 1/2, el resultado va a ser que es igual a 2.25. Esta es una cosa más bien de tipo aritmética. Entonces lo que tenemos que hacer es combinar la parte aritmética ahí de la suma de dos números como 1 y 1/2 con el concepto que ya habíamos visto, que era el concepto de límite. Y al final de cuentas nos damos cuenta que el valor de es 2.71. Si le hubiéramos dado el valor de 1/3, por ejemplo, t igual a 1/3, entonces e era el resultado 2.370. Y así sucesivamente podemos irle dando valores a t y al final nos damos cuenta de que el valor al que se aproxima e siempre va a ser 2.71, 82, etc. Nosotros ahora, cuando nosotros vamos a ver una función, en este caso la función logarítmica, nosotros vamos a tratar de inmediato de ver, por ejemplo, cuál es la derivada de una función logarítmica. Tenemos que recordar que cuando se habla de logaritmo de una expresión cualquiera, ella cae dentro del rigor de lo que es una función compuesta. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del logaritmo de e, o vamos a hablar de una expresión cualquiera u, el logaritmo de u. Si y es igual al logaritmo de u, nosotros podríamos inmediatamente buscar la forma de entender de que como una función compuesta, porque u es función de x, entonces nosotros quisiéramos definir cuál es la derivada de un logaritmo de una función compuesta. Lógicamente que si vamos a buscar a un número cualquiera sencillo, vamos a una tabla que se encuentra en cualquier libro de cálculo. Pero si nosotros queremos el logaritmo de una expresión algebraica, entonces bajo ese concepto sí tenemos que hablar ya directamente de conseguir a qué es igual el logaritmo de la derivada de un logaritmo. El procedimiento es el mismo que hemos venido siguiendo hasta ahora. Nosotros tenemos aquí que si y es igual al logaritmo de u, nosotros lo que tenemos que definitivamente incrementar u para que se incremente y, tal como lo hicimos con todas las derivadas que hemos estado viendo en estas charlas anteriores.
Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que y más delta y es igual al logaritmo de u más delta u. Si nosotros queremos derivar a y con respecto a u, el final va a ser una derivada de una función simple, porque estamos derivando con respecto al mismo parámetro. Pero si nosotros queremos derivar con respecto a x, entonces estamos frente a una función compuesta, porque y es el logaritmo de u y a su vez u es el logaritmo de x. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando queremos buscar la derivada de un logaritmo o de una función trascendente cualquiera de las que hemos mencionado. Ya aquí lo que queda es un proceso que ya conocemos, por ejemplo, despejar de y, que es igual al logaritmo de u más delta u menos logaritmo de u. Pero el logaritmo de u más delta u menos logaritmo de u nos lleva a lo que es una propiedad logarítmica, la derivada de un cociente. Cuando tenemos el logaritmo de un cociente, entonces tenemos que ese es igual a la diferencia de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Basado en ese concepto, entonces nosotros vamos a seguir trabajando tranquilo, porque vamos a considerar que este es un concepto que ya nosotros dominamos. Es decir, que delta y se nos va a transformar a nosotros en el logaritmo de u más delta u sobre u. Porque sabemos bien que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Entonces ahora, cuando nosotros tenemos esto, tenemos que recordar también que cuando hablamos de logaritmo, cada base de logaritmo da pie a un sistema logarítmico. Por ejemplo, hay dos sistemas tabulados propiamente que traen los libros. El de base 10, que le llamamos el logaritmo común, y el de base E, que es el logaritmo natural. Nosotros vamos a trabajar en forma muy particular con el logaritmo natural, pero es igual para el logaritmo común, o que también le llaman los logaritmos vulgares. Basado en esto, entonces, nosotros ahora tenemos que definitivamente llegar a la conclusión de que delta y es igual al logaritmo de 1 más delta u sobre u. Y basado en esto, nosotros tenemos que buscar es el cociente delta y sobre delta u, porque estamos derivando con respecto a u. Entonces, de aquí vemos que delta y sobre delta u es igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de 1 más delta u sobre u. Pero por otra propiedad de los logaritmos, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que esto se convierte en un exponente. ¿Correcto? Esto se convierte en un exponente. Entonces, perdón, aquí es delta u, porque estamos dividiendo entre delta u. Entonces ahora, cuando nosotros vamos a ver qué cosa es delta y sobre delta u, tenemos que ser conscientes que esa es la pendiente de una recta secante, de una función. Y cuando nos referimos a la pendiente de una recta secante, no es precisamente la recta que nos interesa cuando hablamos de derivada. Ya hemos visto en las charlas anteriores que cuando hablamos de la recta secante, ella nos ayuda por medio del avance que nos permitió Leibniz
nos ayuda a ir hacia lo que es la pendiente de una recta tangente, haciendo que un delta X se acerque a cero. Con esta convicción, entonces nosotros ahora, dado esto, vamos a hacer un artificio que es muy común en las matemáticas, pero que no es nada prohibido. Nosotros vamos a multiplicar esto por 1, pero ese 1 va a ser igual a U sobre U. ¿Estamos claros? Y cuando yo hablo de U sobre U, yo puedo multiplicar 1 sobre delta U por U sobre U y ponerlo en otra forma, porque acuérdense que aquí vamos a hablar de un orden de factores, y el orden de los factores aquí no altera el producto que yo ponga ahí. Entonces vamos a hablar que delta Y sobre delta U es igual a U sobre delta U por 1 sobre U. Todos ven claro que lo único que estoy haciendo aquí es multiplicando 1 sobre delta U por 1, pero un 1 específicamente puesto a mi manera, a una forma que me conviene, que es U sobre delta U por 1 sobre delta U. Entonces esto queda multiplicado por el logaritmo de 1 más delta U sobre U. Ahora, por una propiedad de los logaritmos, yo puedo agarrar este factor que está aquí y ponerlo como exponente del logaritmo. Entonces me queda que delta Y sobre delta U es igual a U sobre delta U por el logaritmo de 1 más delta U sobre U, delta U a U sobre delta U. Porque podría elevarlo a cualquiera de los dos factores, a 1 sobre U o a U sobre delta U. Pero ¿qué estoy buscando yo con esto? Estoy buscando acercarme a lo que es la definición de E. Porque ahora, bajo este concepto, yo puedo decir que esto que está aquí, el logaritmo de esto es el logaritmo de E. ¿Correcto? Y esto es delta Y sobre delta U es igual a 1 sobre U por el logaritmo de E. Pero el logaritmo de E, como la base G, es 1. Y finalmente resulta que delta Y sobre delta U es igual a 1 sobre U. De aquí surge entonces ya el concepto de derivadas directamente, porque para Leibniz lo único que podía hacer yo ahora, en este caso, es aplicar el concepto de límite delta Y sobre delta U, cuando delta U tiende a 0, de 1 límite de 1 sobre U, cuando delta U tiende a 0. Voy a poner esto más claro para no... Delta U tiende a 0. Pero el límite de una constante es la misma constante, porque U es una función que hasta ahora nos ha dado un buen resultado como 1 sobre U. O sea que el límite de delta Y sobre delta U, cuando delta U tiende a 0, es 1 sobre U. Pero ya por definición del concepto de derivada, que lo habíamos visto en la clase anterior, esto es exactamente dy de U. O sea que hemos llegado a una conclusión en que si yo tengo una función y igual al logaritmo de U, la derivada de y con respecto a U es exactamente 1 sobre U. Ahora, esto es una situación que surge cuando nosotros nos atrevemos a derivar con respecto al mismo parámetro.
Pero la pregunta es, ¿qué tal si en lugar de pedir dy de u, yo pido dy de x? Entonces tenemos que contestar de una manera, de la misma manera que hemos contestado siempre cuando hemos entrado a ver la derivada de una función con respecto a la herramienta que nos ofreció Leibniz. Y es que si nosotros queremos derivar esto, ya no con respecto a u, sino con respecto a x, entonces tenemos que entender que estamos derivando una función compuesta. Y por la regla de la cadena, entonces, si y es igual al logaritmo de u, entonces dy de x, en lugar de y de u, dy de x, sería 1 sobre u por du de x, que es exactamente la regla de la cadena. Y en este concepto de aquí es que nosotros podemos darnos cuenta de que la derivada de una función logarítmica es una función sencilla. Sencillamente tenemos que dividir el argumento del logaritmo 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada del argumento con respecto a x. Vamos a ver un ejemplo rapidito. Para que vean que esta es una cosa que parece mucho, una cosa muy complicada, pero en el fondo la conclusión es muy sencilla. O sea, nada más tenemos que observar con qué estamos derivando una función logarítmica con respecto a qué variable y ya nosotros sacamos la conclusión. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si nos dan un ejemplo, no? ¿Qué pasa si nos dan una función como esta? Y igual, f de x igual a 1 más 4x al cuadrado. Aquí se ve con más claridad. Logaritmo, perdón. Logaritmo de 1 más 4x al cuadrado. Aquí se ve con mayor claridad que el argumento del logaritmo es una función compuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros le llamamos u a 1 más 4x al cuadrado, esa u depende también de un parámetro que es x. En otras palabras, aquí tenemos el logaritmo de u pero u es función de x. Así que nosotros tenemos que decir que este es el logaritmo de f de x. Porque u es función de x. Entonces se nos convierte en una función compuesta. Entonces, de acuerdo con nuestra conclusión, ¿cuál es la derivada? La derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre el argumento, que en este caso es 1 sobre 4 más 1 más 4x al cuadrado por la derivada del argumento, que sería la derivada de 1 es 0, la derivada de 4x al cuadrado es 8x. Lo cual nos dice pues que la derivada de esta función f de x igual al logaritmo de 1 más 4x al cuadrado, su derivada es igual a 8x sobre 1 más 4x al cuadrado. Y como le dije, es una cosa muy sencilla que no tiene ninguna dificultad. Cualquiera que sea la expresión que yo ponga aquí, definitivamente se me convierte en una función compuesta
porque es una función que se puede convertir en un parámetro que a su vez es parámetro de x. Si nosotros en ese mismo contexto, ahora nosotros en lugar de una función logarítmica, hablamos de una función exponencial, la situación es casi lo mismo. Hay una pequeña diferencia, pero sería bueno que nosotros hiciéramos una práctica en la casa para ver si este concepto ha quedado claro. Y podríamos adelantar lo que son las funciones exponenciales, cómo se deriva una función exponencial. Vamos a dejarlo hasta aquí para que en la próxima charla busquemos lo que es la derivada de una función exponencial y de ahí podemos darnos cuenta de que todas estas derivadas de funciones trascendentes son funciones tal vez un poco más sencillas que derivar una función algebraica. Muchas gracias por las atenciones y nos vemos el próximo miércoles.